Abrimos nuestras Biblias, queridos hermanos, hermanas, en Hebreos capítulo número 11, 18 al 19. Hebreos 11, vamos todos a la palabra del Señor. ¿Cómo le fue esta semana? Bien, bien, de veras, bien, claro, bien. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque aún las luchas, pruebas y dificultades, Dios las aprovecha para bien. Nos duele, nos cansamos, dudamos, pero mire, no dejamos de aferrarnos a aquel que es la roca eterna de la salvación, y estamos y estaremos bien, porque estamos en Cristo Jesús. Así es que yo bendigo tu vida, doy gracias a Dios porque estás aquí, y ahora el Señor nos va a fortalecer. Él va a impartir su palabra, hará aquello por lo cual envía, pero debemos ser corazones, ¿verdad? Buena tierra. ¿Cuántas buenas tierras sabemos aquí en esta mañana o en la transmisión siguiéndonos, amigos y amigas? Bueno, el Señor, estoy seguro, nos va a ministrar, no por quien tiene el honor y la gran responsabilidad de estar usando este púlpito, sino porque Dios honra su palabra. Dios honra su palabra, y Dios te ama a ti. Y Dios te va a hablar a ti, y Dios te va a fortalecer a ti, y Dios sigue trabajando en ti, como cuerpo, como iglesia, como familia de Dios, sí, pero individualmente, por supuesto, también, porque Dios es un Dios personal. Es un Dios de la iglesia, es un Dios de su pueblo, pero es tu Dios y es mi Dios. Leemos Hebreos 11, del 18 y hasta el 19. Por la fe Abraham, Hebreos 11, 8, dije 18, me equivoqué, discúlpeme. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, hijo y nieto, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, no volverá vacía, obrará todo aquello por lo cual tú nos la envías. Disponemos todo nuestro ser para recibir de ti. Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos, déjanos entender lo que quieres mostrarnos, enseñarnos, revelarnos, capacitarnos, aplicar a nuestras vidas. Señor, y en lo personal suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta, y me la responde bien en serio.
¿Le gusta a usted leer su Biblia? ¿Mucho o poquito? Además los de acá dijeron mucho. Bueno, porque hago un inicial comentario. Se dice que el rabino Shammai, es un rabino que vivió más o menos en los tiempos de Cristo, un rabino judío, observó que la ley de Moisés contiene 613 mandamientos. Pero el rey David, casi 1000 años después, y esta es una idea solamente, digamos, pedagógica, el rey David redujo, y le pregunté si a usted le gustaba la Biblia y anote esto, le va a interesar porque va a ser una tareita interesante y productiva. El rey David redujo los 613 mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés solo a 11. En el Salmo 15, entonces hay que dar una tarea. Salmo, a ver si es cierto que contiene 11 mandamientos. Pero Isaías, en 33:15, capítulo 33, versículo 15, redujo la ley de Dios a 6 instrucciones solamente. Pero Miqueas, capítulo 6, versículo 8, solo a 3. Regístrelo, le va a bendecir. En la tarde lo lee con calmita. Yo hice el ejercicio, por supuesto. Pero el profeta Habacuc redujo la ley de Dios a una sola instrucción. Y es la que hemos estado considerando por algunos domingos. Mas el justo por la fe vivirá. Como que ahí se reduce y se integra, lo cual sería imposible obviamente de hacer, pero solamente como un asunto, digamos, pedagógico. Vivir por fe es el llamado que Dios nos hace a ti y a mí. Vivir en la fe, vivir para la fe, vivir sostenidos por la fe. Porque la vida tuya y la vida mía, si estamos en Cristo Jesús, es una vida de fe. La vida cristiana comienza por fe, porque por fe somos salvos. Por la gracia, por la fe. La vida cristiana avanza, se conduce por fe. Pero cuando terminemos la vida cristiana, se espera que nosotros hayamos completado la carrera de la fe. ¿Qué recurso, mis hermanos, qué capacidad nos ha dado Dios con la fe? Piense algo bien simple. Pensar que yo puedo acercarme en oración al Todopoderoso. Primero, creer que existe. Segundo, creer, tener fe que me atiende, que me oye. Tercero, saber que todo asunto, necesidad, conflicto, lo puedo hablar con Él y pedirle ayuda, pero tener la fe que Él tiene, no solamente la capacidad, sino el deseo de que va a responder, incluso de mejor manera como yo siquiera pido o concibo. ¿Qué recurso es la fe, no le parece? Claro, a nivel humano, Dios le dio a todos los seres vivos esta capacidad de creer. Y sin creer no haríamos nada, pero estamos hablando de la fe que emana del Espíritu Santo, que emana de la palabra del Señor. La fe, mis hermanos, que recibe lo imposible de Dios. Es posible que en esta mañana tú has venido a eso, a recibir algo imposible de la mano del Señor. Yo no sé si algunos han venido solamente a aprender más Biblia, lo cual sería muy bueno. Yo vengo también a eso, a aprender junto con ustedes, pero yo vengo también a recibir lo que para mí es imposible, pero que para Dios es posible. Claro que sí. En domingos pasados hemos estado hablando de la fe, qué es, su importancia, sus efectos, aplicaciones. Pero hemos visto también que el autor de Hebreos, debido a que la iglesia del tiempo que le toca a él vivir y ministrar es una iglesia que está pasando por dudas, desánimo, hay indiferencia incluso en algún grupo del cuerpo de Cristo de aquel tiempo, han sido atacados terriblemente por la incredulidad. Así es que el autor de Hebreos le dice a esa iglesia, como nos dice a nosotros, que nos fortalezcamos en la fe. Y particularmente en aquel que es autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y habrá de usar testimonios, y por eso estamos en el capítulo número 11 revisando
a esos antiguos que vivieron por fe y agradaron a Dios y le fueron fieles al Señor, y el Señor honró su fe. La semana pasada consideramos aspectos de Abel, Enoc, Noé, cómo ejercieron su fe y sus implicaciones. Hoy seguimos con Abraham, el padre de la fe. Antes de entrar de lleno al desarrollo del bosquejo que preparé de acuerdo a los versículos que inicialmente hemos leído, consideremos algunos datos de la vida de Abraham y decirle en primer lugar que el Espíritu Santo le reveló y le ayudó a entender al apóstol Pablo acerca de la paternidad espiritual de Abraham con nosotros. Es nuestro Padre espiritual, dice la Escritura. Veamos algunos versículos. Gálatas capítulo 3, versículos 6, 7, 9 y 29. 4 versículos. Gálatas capítulo 3, versículo 6, leemos: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham fue muy bendecido y vamos a ver. Y parte de tu herencia como hijo espiritual de Abraham es ser bendecido en Cristo Jesús. Bueno, versículo número 29. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Ciertamente entonces linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gracias al Señor. Miren, los hebreos, es decir, los descendientes consanguíneos de Abraham, heredaron un territorio. Pero los herederos espirituales, por fe, por la fe, la misma fe de Abraham es tu fe y mi fe, somos herederos de algo muchísimo mejor que territorios físicos. Somos herederos de Cristo, herederos de sus bendiciones en el Señor. Así es que parte de la herencia de Abraham es su ejemplo. Como todos los padres somos llamados a ser ejemplo de nuestros hijos. Todos tenemos padres extraordinarios. Algunos lamentablemente no pueden decir esto, pero eso no quita que tienes al perfecto Padre Celestial que te abrazó como hijo en Cristo Jesús. Pero quiero pensar que la mayoría tuvimos, a pesar de yerros, errores que como humanos cometieron nuestros padres, podemos imitar ejemplo de ellos. Muchas cosas yo puedo imitar de mi padre en muchos sentidos. Así es que es bueno saber, mis hermanos, que Abraham nos ha dejado también como herencia su propio ejemplo de vida. No es un ejemplo de perfección, pero es un ejemplo de fe. Por ejemplo, Dios le llamó amigo. Así dice Santiago 2:23. Es el único personaje del Antiguo Testamento a quien Dios lo refirió de esta manera, mi amigo. Leamos el texto, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, el único en el Antiguo Testamento llamado amigo de Dios. Pero yo insisto que tú y yo tenemos una herencia mejor que los hebreos, herederos terrenales y consanguíneos de Abraham, porque nuestro Señor Jesucristo, y lo registra el evangelista Juan, allí en Juan capítulo número 15 y versículo 14, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Nomás un amén. Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Tú también, yo también, la iglesia, los discípulos de Cristo somos llamados amigos de Él. Gloria al nombre del Señor por eso. Pero claro, aquí está una de esas condiciones poderosas pero hermosas que la palabra de Dios nos propone a los discípulos de Cristo: si hacen lo que yo mando. Así que la paternidad de Abraham, mis hermanos, nos debe inspirar a una vida que se camina por fe, a tener amistad con Dios, a obtener las victorias de Abraham, a obedecer a Dios como Abraham obedeció.
a tener una entrega total con nuestro Dios. Así es que a partir de Hebreos 11 veamos algunos aspectos de la vida de fe de Abraham y de quien podemos obviamente imitar tantas cosas. Regresemos a Hebreos 11 entonces, capítulo 11 y versículo 8. Dice la primera parte del versículo: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Quédese con esa primera idea. Por la fe, habiendo sido llamados, somos también llamados a obedecer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entendamos un poco el llamado de Abraham. Dios está echando a andar el plan de redención. No es solamente un elemento histórico importante para entender la vida de Abraham y cómo podemos recibir instrucción y enseñanza de este aspecto del llamado de Abraham, que consideremos en un instante, pero ubiquemos en el tiempo, en el plan de redención, las cosas, porque uno en la Biblia debe tratar de hacer este ejercicio. Todo lo que está en la Escritura uno debe verlo a la luz y a los lentes y con lentes de el plan de redención de Dios. Ha caído Adán y Eva, han fracasado, se crea una generación terrible que Dios tiene que destruir en su juicio con diluvio. Tenemos a Noé, pero Noé también no hizo las cosas como Dios le agradaba, pero Dios había prometido que iba a rescatar a la humanidad. Y entonces a Dios, por así decirlo, ¿verdad? Dios no es un Dios de ocurrencias, por supuesto que no, pero para dar a entender lo que trato de comunicar, a Dios se le ocurrió: voy a hacer algo que a los humanos les resultará imposible hacer. Voy a redimirlos, voy a salvarlos, voy a restaurar la humanidad. Tengo un plan perfecto que se ejecutará en Cristo Jesús y con la obra del Espíritu Santo. Y voy a comenzar ese plan de redención a partir de dos ancianos, Abraham y Sara, que ni siquiera tienen hijos. Es decir, todas las posibilidades están en contra, no solamente de estos ancianos, sino, entre comillas, de Dios mismo. Pero a Dios le encanta hacer lo imposible, mis hermanos, porque es el Dios de lo imposible, justamente. Así dice Génesis 18:14. Estas palabras se las dijo justamente Dios a Abraham y a Sara. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y les dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En un momento iremos a ese texto, pero yo quiero que primeramente entendamos, mis hermanos, que los que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús tenemos un llamado. Somos llamados por Dios. Abraham fue llamado a salir de su tierra e ir a la tierra que Dios le había prometido. Recordemos estas cosas que han sido motivo de tantas enseñanzas, pero vale la pena tenerlas siempre presente. Vamos al llamado de Abraham, obviamente a Génesis capítulo número 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La vida cristiana es un llamado de fe a donde Dios nos quiere llevar, pero hay que dejar. ¿Qué fue llamado Abraham a dejar? Pues su tierra, sus familiares, la casa de su padre, y lo hizo. No fue perfecto, la respuesta no fue perfecta de Abraham respondiendo al llamado de Dios. Está llena de hecho de imperfecciones. No tenemos el tiempo para ir a eso, pero Abraham no respondió como Dios demandaba al primer llamado. Él tuvo que vivir todo un proceso de avance en la fe, como nosotros estamos viviendo también. Pero en primera instancia creo que sí debemos entender todos algo, mis hermanos, que cuando somos llamados por Cristo Jesús y nos da su salvación, el don de la vida eterna, el perdón de pecados, sí tenemos que dejar.
Muchas cosas tenemos que dejar. De hecho, somos llamados a dejar la vida pecaminosa, el amor por el mundo, y a no seguir cediendo a las pasiones que la Biblia denomina las obras de la carne. Solo como ejemplo de lo que tenemos que dejar toda vez que somos llamados por nuestro Señor Jesucristo a la vida eterna, mis hermanos, veamos un ejemplo, Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, entonces el que es llamado por Dios es llamado a dejar una pasada manera de vivir. Y se nos invita a hacer ciertas acciones. Un día compartí con ustedes un mensaje que titulé vestirnos y desvestirnos, desvestirnos y vestirnos. Porque aquí dice, despójense del viejo hombre. Y quizás alguna hermana nueva en la fe, teniendo problemas con su marido, entienda mal este versículo. No se refiere al viejo hombre que es tu esposo, se refiere a tu viejo yo sin Cristo. Despojaos, quítense, desvístanse del viejo hombre, porque el viejo hombre, mis hermanos, está viciado conforme a los deseos engañosos, y es posible que una damita en esta mañana siga diciendo, sí es mi marido, pero no, créeme que es tu yo pecaminoso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y versículo 24, vístanse del nuevo hombre, porque el nuevo hombre, creado a partir de la salvación por la obra del Espíritu Santo, ha sido y habita en ti, y ese eres el nuevo yo en Cristo. Eso somos nosotros. Fuimos creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Así es que somos llamados a dejar una vieja vida, pero llamados a vivir todo un camino de vestir y desvestirnos, desvestirnos y vestirnos. Dejar lo viejo, abrazar lo nuevo en Cristo Jesús. Así es que el primer elemento que Hebreos capítulo número 11 versículo 8 resalta de Abraham es, fue llamado y obedeció. Qué manera tan sencilla de describirnos la fe, ¿no le parece? Soy llamado en Cristo Jesús y ahora capacitado por el Espíritu a vivir una vida sí de fe, pero de obediencia. Pero sigue diciendo Hebreos, y regresemos a Hebreos, nuestro texto base, capítulo 11, versículos 9, 10 y 13 al 16. Ya los leímos inicialmente, pero debemos leerlos nuevamente. Sígame con su vista. Hebreos 11, 9, 10 y 13 al 16. 9 y 10. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando una identidad que también tú y yo somos llamados a tener en esta tierra, que eran extranjeros y peregrinos. Esos somos, mis hermanos, extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestro destino no es esta tierra. Tú y yo tenemos una patria y es celestial. Tenemos una nueva ciudadanía. Claro, somos orgullosamente mexicanos, pero tenemos una ciudadanía superior y eterna, la casa de Dios. Y aquí se refiere, hay una alusión muy interesante a aquella ciudad que nos describe al final de los tiempos de esta era, que se le conoce en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. De alguna manera estos hombres esperaban esa ciudad construida por el Señor, que tiene fundamentos sólidos, así como las calles de Toluca. Versículo número 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Sí, mis hermanos, somos llamados a vivir con los pies sobre la tierra, pero no es nuestro hogar.
pero también con los pies en el cielo, sobre todo con la fe puesta en el cielo. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, en el caso de Abraham y de Sara, Ur de los Caldeos, nosotros de nuestra vieja antigua sin Cristo, vida vieja sin Cristo, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Consideremos algunas cosas. Aunque Dios bendijo terrenalmente muchísimo a Abraham, de hecho en Génesis 13:2 leemos que Abraham era riquísimo en gran manera, su esperanza no estaba ni en esta tierra ni en las riquezas materiales. Su esperanza estaba en la patria celestial. Él buscaba y por eso era peregrino. Él seguía avanzando. No era un vagabundo, es diferente. El peregrino sabe a dónde va. El peregrino sabe que va de paso. Cumple propósitos en el tiempo en que le toca vivir, en las circunstancias que tiene a la mano, pero sabe que tiene un destino. Y el cristiano, nuestra brújula, mis hermanos, nuestro norte es la patria celestial que nos ha preparado el Señor Jesucristo. Ese es nuestro destino. Bueno, eso lo entendía ya de alguna manera el patriarca Abraham. Nosotros entonces debemos ser guiados, mis hermanos, por la eternidad. En 1 de Pedro 2:11 se insiste sobre esta realidad y condición del Hijo y de la hija de Dios. 1 de Pedro 2:11 nos dice el apóstol: amados, yo os ruego, como repite la idea de Hebreos, como extranjeros y peregrinos. Y como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hacemos un pequeño paréntesis para ver un poquito la descripción de esa gran ciudad de Dios, ¿le parece? Sí, a ver, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, leamos algunos versículos. Un poco de la descripción de ese lugar donde la iglesia va a terminar por la eternidad gozándose con su Dios. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo siguiente. Y me llevó en el espíritu. Está hablando el apóstol Juan, quien ha escrito el libro de Apocalipsis, hablando de sus visiones y experiencias espirituales, la mayoría de ellas en el cielo. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. No es la Jerusalén del tiempo actual. Esa es imperfecta, esa ha sido ocupada, dominada por muchos imperios, hay guerras, batallas, conflictos permanentes, no tiene nada que ver con la Jerusalén de ahora. Esa es una Jerusalén única y especial, creada por Dios para la iglesia, para su pueblo. Y dice que esa ciudad descendía del cielo, descendía de Dios. Versículo, vayamos hasta el 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Viviremos a la luz de la gloria de nuestro Dios. Versículo número siguiente, el 24, nos seguimos hasta el 27, así, 24 hasta el 27. Y las naciones, entonces habrá naciones en aquel tiempo venidero. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. A la luz de ella, no vivirán en la ciudad. Esto lo vimos muy bien en la clase de Apocalipsis en discipulado. Véngase a estudiar la Biblia en el discipulado. Lo vimos a detalle qué implicaba esto. Y porque hay naciones, y porque esas naciones no están ahí. Y quien está dentro de la ciudad solo es la iglesia, fiel, victoriosa. Pero aunque hubo naciones rescatadas y redimidas que verán la gloria de Dios y adorarán a Cristo Jesús, no vivirán ahí. Solo hay un grupo de privilegiados que por gracia siguieron el llamado por fe de Dios. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra, regresa un poquito, no he terminado, y los reyes de la tierra
traerán su gloria y honor a ella. Y se van a cumplir tantas profecías del Antiguo Testamento. Los profetas hablaban de un tiempo futuro donde reyes, naciones irían a adorar al Cordero de Dios, a darle honor y gloria, a reconocerlo. Ahí se va a cumplir a cabalidad lo que dice el texto de Filipenses capítulo número 2, que toda lengua confesará a los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que Dios Jesucristo es Señor y Rey, y eso se va a cumplir. Y habrá naciones enteras y reyes haciendo esto. ¿Y quién creen que por asignación y disposición divina liderarán, darán orden, coordinarán, gobernarán a estas naciones y a estos reyes? La iglesia de Jesucristo. Pero eso es otra historia. Versículo siguiente, por favor. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están. Gloria a Dios por esto. A ver, revise usted el libro de la vida. Imagínese que ahorita se lo presentan, que Dios le da una revelación del libro de la vida, el libro del Cordero, y se lo muestra. Yo aquí se lo voy a mostrar, figuradamente hablando. Busque su nombre, por favor. Lo encuentra ahí está su nombre. Porque dice aquí, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero estarán en aquella ciudad. Abraham sabía que había un lugar para él. Y eso lo sostuvo en su peregrinar en esta tierra. Y eso debe ser fortaleza para nosotros. Pero ¿cómo comprendió y respondió a todo esto Abraham? Por la fe. Por la fe, como leímos en Hebreos capítulo 11, por la fe vivió como peregrino. Regresando a Hebreos 8, 11 y 12, y ahí es donde quiero centrar principalmente mi mensaje. Por la fe, Hebreos 11 y 12. Por la fe, también la misma Sara. Ese también significa que ahí está implícitamente involucrado o tomado en cuenta Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué recibió? Fuerza. Ahí es donde me quiero centrar en esta mañana. Yo quiero que hoy el Señor, por su palabra, por su espíritu, te imparta fuerza. Fuerza sobrenatural de Cristo en tu vida. Fuerza para que sigas. Fuerza si estás caído, te levantes. Fuerza si tu fe está pequeñita, cobre ánimo y vigor. Fuerza si tu visión ha desaparecido y está chiquita, se vuelva a expandir delante de ti, sea un motor para seguir adelante en Cristo Jesús. Fuerza, mis hermanos, para continuar la vida que Dios nos ha propuesto. Bueno, dice aquí que por la fe, ¿qué recibieron? Fuerza. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿De dónde viene la fuerza espiritual para el hijo y para la hija de Dios? De creer. Recibimos fuerza cuando creemos, mis hermanos. Por eso tanta insistencia de Dios y su palabra a que seamos una comunidad de fe en nuestros diferentes momentos y ámbitos de la vida, pero cuando nos congregamos, mis hermanos, yo quiero pensar que nunca salimos igual de este auditorio, que siempre hay una impartición de fe para continuar. Bueno, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó. ¿Qué creyó? Que era fiel quien había prometido que iba a ser madre. Versículo 12. Por lo cual también de uno, Abraham, y ese casi ya muerto, se refiere a que era ya anciano, viejo de casi 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, ¿qué recibieron? Fuerza. ¿Por qué recibieron fuerza? Porque creyeron que Dios era fiel. ¿Fiel a qué? A su carácter y a sus promesas. Veamos más detalles de lo que inspira al autor de Hebreos a citar lo que hoy estamos leyendo. Vayamos a Génesis capítulo 18, por favor, del 10 al 14. Génesis 18,
Versículo 10 y hasta el 14. Y aquí está Dios hablando con Abraham, con Sara. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, Abraham, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, o sea, en 9 meses. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, como hacen las damitas, ¿verdad? No es chisme, no, simplemente que porque saben su rol en el hogar y ellas deben estar pendientes de todo, ¿a poco no? Claro. Bueno, ahora oiga, estaba Dios hablando con Abraham, ¿cómo no iba a estar escuchando? Cualquiera de nosotros no solamente escucha tras la tienda, se mete a donde están, ¿a poco no? Será Dios. Bueno, entonces Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos. Abraham casi de 100 años, Sara de 90, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no tenía capacidad para procrear. Y entonces esta risa es curiosa y no quiero ahondar en comentarios porque se presta a tantas cosas, pero dice que se rió. ¿Cómo habrá sido la risa de Sara? Qué bueno que no la describe la Biblia. ¿Cómo habrá sido la risa de Sara? Pero se rió, aunque dice aquí que entre sí. Y dijo: después que he envejecido tendré deleite. También tiene una consideración interesante esa expresión. Avancemos mejor. Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el versículo 14 es un texto de oro en la Escritura, y nos bendice, nos edifica. Y en este punto de mi mensaje estoy hablando de que la fe nos da fuerza, que cuando le creemos a Dios viene una impartición sobrenatural de fuerza. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Abraham, Sara, al tiempo señalado, como lo he dicho, volveré a ti, y al tiempo según la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Y qué hicieron Abraham y Sara? Le creyeron a Dios. En la historia de Génesis respecto a esos dos personajes bíblicos, Abraham y Sara, hay un sinnúmero de consideraciones y situaciones que nos muestran que su fe aún no era perfecta, pero como quiera, ejercían fe en el Señor. Así es que creyeron que Dios es fiel y capaz de cumplir promesas. E insisto, al creer recibieron fuerza. Si en esta mañana te vas con esa sola idea, yo creo que cumplí mi objetivo con el mensaje. Al creer recibieron fuerza. Veamos más detalles, cómo el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, recupera esta historia de Abraham y Sara y le da una aplicación valiosísima. Vayamos por favor a Romanos 4, capítulo 4, 16 y hasta el 21. Romanos 4, 16 al 21. Y claro, el apóstol está hablando de que así como el profeta Abraham fue justificado delante de Dios solo por creer, Pablo está usando el recurso de la fe como el argumento principal para que por esa fe recibamos también nosotros justificación y no por obras. Y utiliza el ejemplo de Abraham para ilustrar poderosamente esta gran verdad. Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Se está refiriendo a Abraham y a Sara. No solamente para la que es de la ley,
sino también para la que es de la fe de Abraham. Y nuevamente leemos, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Esa era la promesa delante de Dios. ¿Qué hizo Abraham? A quien creyó, a quien creyó. Porque Abraham sabía que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa capacidad la tiene Dios. ¿Cómo podemos ver nosotros las cosas que aún no vemos con nuestros ojos terrenales? Por los ojos de la fe. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Versículo 18, ¿y qué hizo Abraham? Creyó contra toda probabilidad humana. Las circunstancias le decían otra cosa, su propia condición le decía lo contrario, pero él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Eres viejo, son viejos, no pueden tener hijos, pero yo he dicho que los tendrán y tendrán descendencia. ¿Y por qué se va a cumplir? ¿Cómo le vas a hacer? Simplemente porque yo lo dije, dice el Señor. Punto. ¿Qué me corresponde a mí como creyente? Eso, creer. Por lo tanto, versículo 19, entonces Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, pero eso hacemos tú y yo, ¿a poco no? No, pues esto cómo, no, pues cuándo, no, pues de qué manera, pues mira cómo estoy, pues mira, ni tengo, no, ya pasó el tiempo. ¿Usted hace esas consideraciones? Le pregunto. Yo sé que sí las hace, nomás le pregunto a ver qué responde. Yo las hago muchas veces. Y no se debilitó en la fe a considerarse a sí mismo. Por eso el título original de este mensaje, ¿se acuerda cómo le hemos llamado? Ya no pienses tanto, mejor ten fe, mejor ten fe. Bueno, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, dígalo fuerte, por favor, se fortaleció en fe, y esa fe le movió, Señor, y te doy gloria a tu nombre, porque sé que tú harás, conforme a tu carácter y conforme a tus promesas, conforme a tu palabra. Y entonces el resultado de fortalecernos en fe, mis hermanos, es lo que dice el versículo 29, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había determinado hacer. A veces perdemos fuerzas, es una realidad, fuerzas físicas, a veces, no sé si a usted le pase, pero pues yo ya estoy en el 6º piso de la edad cronológica, y a veces, mis hermanos, yo quisiera hacer cosas con mi fuerza física que me he dado cuenta que ya no puedo hacer igual. Pero a veces no tiene que ver con la edad, sino simplemente por un agotamiento normal del desgaste físico cotidiano de la vida, y a veces no hay fuerzas para aguantar ni el diario vivir. A veces hasta a algunos les cuesta trabajo llegar siquiera al fin de semana. Ayer le decía antier a una de mis hijitas, estábamos haciendo algunas cosas en la ciudad, y el viernes, y le dije, ay, el viernes por la tarde noche tiene una sensación especial para los que trabajan de lunes a viernes. Ya llegó el viernes. Cuando yo hace muchos años así trabajaba, el viernes era, ya llegó el viernes, llegué, ¿no es cierto? Y empezaba pues el viernes en la tarde, noche, el sábado, el domingo, ¿no? Pero le dije a mi hija Dani, pero para mí el viernes, desde que soy pastor, tiene otro significado. Yo digo, ya es viernes, ya viene el fin de semana, ya viene el domingo, día de gozo, de gloria, de impartición de Dios, pero de trabajo. Bueno, hay fuerzas físicas, mis hermanos, que se agotan, es normal.
A veces el cansancio es emocional, nos falta fuerza para manejar correctamente las emociones, para responder adecuadamente a los demás. Fuimos a adquirir ayer un producto a una ciudad, en la Ciudad de México, y trabando plática con el vendedor, yo lo felicité porque ya llevamos con él casi 2 horas y su actitud no cambiaba, siempre amable, dispuesto, atento. Y llegó un momento donde dice, tengo que parar 15 minutos. ¿Me pueden esperar 15 minutos? Sí, cómo no, mientras ustedes siguen viendo ahí las cosas que él ya nos había presentado. Y se fue, y a los 15 minutos regresó. Y yo le pregunté, porque a veces soy bien preguntón, pero con intención, no por chismoso, créame, porque busco las maneras de meterme para dejar ahí una semilla de palabra. Y entonces me dice, no, es que nuestro trabajo emocionalmente es muy desgastante. El cliente es exigente, el cliente va a pagar, y al cliente hay que entenderlo siempre bien, el cliente manda. Entonces nosotros tenemos que estar emocionalmente siempre bien, sonriendo, atento, poniendo atención. Por eso cada 2 horas aquí en la empresa nos dicen, para, descansa 15 minutos y sigue con una buena actitud. Y dije, wow, los felicito. ¿Y cómo le hacen cuando les tocan clientes que son exigentes, que vienen enojados, molestos o que ya se cansaron de tanto tiempo descubriendo el producto que ofertas? Dice, bueno, yo reconozco que a veces los clientes, me gustó esa expresión, a veces no vienen en su mejor versión. Dije, esa es de púlpito, la voy a registrar. Porque es cierto, a veces no andamos en nuestra mejor versión. A veces las emociones nos fallan, nos traicionan y reaccionamos como después decimos, ¿por qué lo hice? Bueno, hay cansancio emocional y afecta a las relaciones, por supuesto. Pero hay un peor cansancio, es el espiritual. Es fácil identificarlo. Hebreos nos narra tantas características del cansancio espiritual. Una fe chiquita, una incredulidad grandota, una indiferencia, un desinterés. Y por eso en el amor del Señor el autor está levantando a la iglesia en fe, para que tenga fe. Pero insisto, Abraham y Sara misma, aquí se incluye en el texto de Hebreos 11, nos enseñan que recibimos fuerza por la fe. ¿Le gusta ver películas a usted? Depende de qué películas. Pero ¿cuántos son de la generación de su servidor Rocky? ¿Cómo va la canción de Rocky? Tan 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 tan. Tan ta ta. Tan ta ta. Es el himno nacional. Tan ta 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 ta. Bueno, y después viene una, ¿cómo le llaman? ¿Secuela? ¿Secuencia? ¿Cómo le llaman las? No, que síguele. Una saga, gracias. Con algún descendiente de Rocky, ¿no? Ahora es un joven moreno, de tez morena. Y me llama la atención en esas películas, les están poniendo una, ¿a poco no? O sea, yo digo, pero con 2 golpes de eso ya estarán muertos, pero reciben 100 golpes, ¿no? Y están en la lona y les están contando 7, 8, 9 y dice ya no se va a parar. Y luego pasa una escena, ¿no? Que ocurre en la mente del que está derribado, que es el protagonista, ¿no? Y se imagina, no sé, a la mamá diciéndole palabras de aliento, o un tigre y un león así poderoso que se vuelve a levantar. Ya saben, ¿no? Cómo son los de Hollywood. Y como que recuperan sus fuerzas, ¿no? Y se levantan y tienen los ojos cerrados, morados, fracturados, todos, pero ganan la pelea, ¿no es cierto? Digo, híjole, parece ser que así nos ve Dios también. ¿Cuál es la clave? La fe en Él. Porque estamos leyendo aquí que la fe en Dios, en su carácter, en su palabra, nos imparte fuerzas, mis hermanos. Hebreos lo sigue diciendo. Leamos 2 versículos de Hebreos 11. Estamos en Hebreos 11, ya estamos concluyendo. Hebreos 11, 33 y 34. Mire, esto lo vamos a ver más adelante, en un domingo que nos corresponda. Hebreos 11, 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Caballeros, miren, aquí está un tip. Al buen entendedor, pocas palabras. 11:34. Por fe apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, observe, sacaron fuerzas de la debilidad. La fe es poderosa, mis hermanos. Creerle a Dios, esperar en Dios, no dejar de confiar en Él. Se agrada tanto el Señor que nos empieza a dar nuevas fuerzas para seguir. Tengo un texto al cual le tengo mucho cariño, se lo he compartido, considero pertinente que me dé un minutito para volver a comentar al respecto. Salmos 27, 13 y 14. Le tengo especial cariño a este texto porque yo estaba a 3 días de casarme. No tenía dinero para pagar lo que faltaba del ágape, pues, de la fiesta, de la recepción, ni el salón, ni alimentos. No tenía dinero. Fui al culto de media semana de la iglesia. En el culto de la iglesia, en la reunión de media semana de las iglesias, también ocurren milagros, mis hermanos. Esas risitas se parecen a las de Sara. A media semana el Señor también hace milagros. Lo hace todos los días, pero cuando la iglesia se reúne, ocurren cosas que en otro contexto no ocurren. Nomás un amén. Bueno, entonces a media semana, en el culto de media semana de la iglesia, en la cual siempre pertenecí y ahora pues sigo perteneciendo por la autoridad espiritual de nuestro pastor, pues ya termina el culto, no sé ni qué predicaron, mis hermanos. A usted le pasa también, ¿verdad? Como a mí me pasa. O me pasaba. Y ya se llegó el tiempo de la ofrenda. Eso sí, siempre me he gozado, de verdad se lo digo honestamente, me bendice mucho dar al Señor. Bueno, termina y yo pensando, Señor, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo. Y no estaba diciendo así. Porque eso es de la vieja vida, ya el Señor me había y me ha quitado todo eso. Y estaba ahí, bueno, Señor, pues vino el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué me dio? Va a decir, dinero. Sí me dio dinero, pero primero fe. Primero fe. Y vino a mi mente, por eso es importante que usted lea la Biblia, porque si no, ¿de dónde se agarra? Entonces vino a mi mente el Salmo 27, 13, 14. Hubiera yo desmayado si no creyese. Tengo 2 opciones, Señor. O desmayarme porque no tengo para saldar las cuentas del fin de semana en mi boda, o creerte. Fíjese qué sencilla consideración. Porque la fe también no es complicada, mis hermanos. Tengo 2 cosas que hacer, o posibilidades. O me rindo, o mañana asalto a alguien, o pido prestado, o te creo. Bueno, si no creyese que veré la bondad de, tú eres bueno, Señor. Y tus bendiciones, aunque la mayoría y plenas son en la eternidad, también son para esta tierra. Porque dice aquí, veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? Aquí. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, créele a Dios, espera a Jehová. Se lo he platicado ya, ¿verdad? Estoy así literalmente, bueno, Señor, pues tú sabes. Y siento que alguien me mete la mano a mi chamarra. Digo, Señor, te pedí que me dieras, no que me quitaran. Bueno, al cabo no traía nada. Ya, no, dije, ¿qué hago? ¡Quieto! ¿O qué? ¿Cómo le hago, Señor? ¿No? Estamos en la iglesia, ¿no? Entre hermanos. Bueno, yo seguí orando, gracias, Señor. Pero percibí que era un bultito de algo. A lo mejor me dieron un tamal No, bueno, terminó la reunión y llegué al auto ya para salir rumbo a casa. Pues no me aguanté las ganas, ¿no? A ver qué hay aquí. Un sobre con dinero. El dinero que faltaba para mi compromiso. ¿Cuál fue mi mérito, mi virtud? Si es que puede haberla, porque todo es por gracia y toda la gloria es de nuestro Dios. Solo le creí a Dios. Por eso le tengo cariño a este texto.
Pero no fue la única vez en la vida que he tenido que recurrir a Él. Son muchas. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Concluimos. Entonces hemos visto de Abraham, que es nuestro ejemplo en esta mañana de la fe, es el padre de la fe, es nuestro padre espiritual, de él debemos aprender, a él debemos imitar en sus victorias, en sus luchas, en sus pruebas, pero en su fe. Y en Hebreos capítulo número 11, y esos amerita un desarrollo más profundo, con más tiempo, porque es tan hermoso este pasaje, el último episodio en la vida de Abraham que toma el autor de Hebreos, pero diré un par de cosas que creo que vale la pena afirmar. Hebreos 11, 17 al 19, por favor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ya había nacido el hijo, ya lo estaban disfrutando, habían ya constatado algo que pues es una constante en Dios, que Dios es fiel, asimismo a su carácter y a su palabra. Había nacido el hijo y todo era felicidad y dicha en esta hermosa familia de patriarcas, pero su fe fue probada. Abraham fue probado, donde nunca imaginó dónde pudiese haber sido probado. Y a mí me lleva una primera aplicación, porque Dios le pidió a su hijo. Bueno, vamos a leer el texto por si algunos no conocen este pasaje, creo que vale la pena. Algunos sé que sí lo saben, pero vamos a leerlo nosotros. Estoy en Hebreos, entonces dice 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Es decir, Dios le pidió a Isaac que lo presentara en holocausto, en sacrificio. Y el que había recibido las promesas, ¿qué hizo? Obedeció. Habiéndosele dicho, en Isaac te sellará llamada descendencia. Aquí está la clave. Dios me pide al hijo de la promesa, al hijo de bendición, al hijo de quien también seguirán generaciones y generaciones y generaciones, y en esas generaciones llegaremos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Dios me lo pide. Y Él se lo entregó. No puede haber mayor prueba de fe, de obediencia, de lealtad. Por eso Dios terminó llamándole mi amigo. Y Él obedeció. Pero ¿qué sostuvo en ese tiempo Abraham? La promesa. De este hijo saldrá descendencia. Dios me lo pidió, yo se lo voy a dar, yo lo voy a matar porque me lo está pidiendo en holocausto, pero de este hijo saldrá descendencia. Por lo tanto, aquí vienen un montón de principios poderosos acerca de la fe, que Dios es capaz de darle vida aún a lo que está muerto, y es lo que dice Abraham. Y cuando el hijo le pregunta, bueno, padre Abraham, le dice este joven Isaac, ¿y dónde está el animalito para ofrecer holocausto? Y vienen esas declaraciones poderosas, mis hermanos, que revelan parte del carácter de Dios. ¿Y qué responde Abraham? Dios proveerá. Es conocido en la iglesia cristiana, Jehová Yahvé Jireh, Dios proveerá. Y esa promesa de Dios, pero un aspecto del carácter de Dios, claro que los escritores del Nuevo Testamento retoman todo eso, y en Filipenses 4:19 el apóstol Pablo le dice a la iglesia: mi Dios pues suplirá, mi Dios pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Así es que Isaac, Dios proveerá. Yo voy a hacer lo que Dios me pidió hacer. Y esa fe, mis hermanos, agradó tanto al Señor que Dios honró diciéndole: hey, ya conozco que me obedeces, que me crees, que crees a mi palabra, no lo mates. Y Dios proveyó un cordero. Y repito, hay tanta riqueza en este texto porque también conecta obviamente con Jesucristo y su sacrificio expiatorio, redentor. Pero solamente, mis hermanos, decirles en este último punto de mi mensaje que nos ha pasado a todos. Parece que las cosas van bien en la vida, porque
porque Dios nos bendice, Dios nos ayuda, pero a veces, ¡pum!, viene una situación complicada. ¿Usted ha pensado como yo? Yo pensé que nunca lo iba a pensar, pero lo pienso con tanta frecuencia. ¿De qué habla, pastor? De esto. Porque me han pasado cosas en la vida que digo, yo nunca pensé que me iba a pasar. ¿A usted le ha pasado nomás a mí? Y luego digo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo llegamos a esto? Yo he visto que a otro le ocurre, que a otro, pero a mí. Y pienso y digo, nunca pensé que iba a pasar por esto. Sospecho que a Abraham así se encontró también. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo Dios se le ocurre? Pero está bien, si Dios lo pide, yo lo hago. ¿Qué me va a sostener? La fe. ¿Qué sostuvo Abraham? La fe. ¿Qué te va a sostener a ti? La fe. ¿Qué fe? La de creerle a Dios y seguir dependiendo de Él en todo. Y esa es una gran aplicación que nos deja esta historia dentro de tantas que no tenemos tiempo para considerar. Así es que, ¿cómo está tu fe en esta mañana? En estos días, ¿requerirás una impartición de fe que renueve tus fuerzas en tu andar cristiano? Pues vamos a orar por eso. Vamos a creerle a Dios. Vamos a esperar en Dios. Vamos a seguir creyendo en el Dios de lo imposible, que llama las cosas que aún no son como si ya fuesen. Pero por la fe yo sé que como Dios es fiel y poderoso para hacerlo, lo hará, porque Él es fiel. Hoy hemos considerado a Abraham. La Biblia le llama nuestro Padre espiritual. Si es nuestro Padre, tenemos herencia. Y es eso, es una herencia de fe. Y nos ha dejado ejemplo. No es una fe perfecta, pero es una fe que avanza para hacerlo. ¿Cómo está nuestra fe, queridos hermanos? Porque dice el texto que por fe conquistaron reinos, por fe recibieron a sus muertos, por fe taparon bocas de leones, por fe. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Inclina tu rostro en tu lugar. Habla con Dios. Habla con el Señor. Un primer aspecto de la vida de Abraham es que cuando fue llamado, obedeció. Ahí está un elemento de la fe, la obediencia. Otro aspecto que vimos en esta mañana de Abraham es que cuando él entendió y obedeció el llamado de Dios, emprendió un camino como peregrino en esta tierra, sabedor que aunque se le habían prometido grandes territorios a él y a su descendencia, no era lo que más esperaba él. Él aspiraba a una patria celestial. Y así nosotros somos llamados, mis hermanos, a andar inspirados por la eternidad, a andar en esta tierra, pero inspirados por lo eterno. Pero por la fe, por creerle a Dios, por esperar en Él y dejarle hacerle caso a sus pensamientos humanos, a las circunstancias difíciles o imposibles de alrededor, por creerle a Dios, recibieron fuerza. Pero el último elemento que consideramos en esta mañana de Abraham, según el texto de Hebreos 11, es que cuando Dios probó su fe, Él respondió. La fe es probada, mis hermanos, para que crezca, para que avance, para que sea pulida, para que sea perfeccionada. Eventualmente nuestra fe es probada. No te sueltes de Dios cuando tu fe sea probada. Al contrario, aférrate más y más al único que te puede sostener y que ha prometido sacarte adelante, por complicada o imposible que resulte
tu situación, porque Él es fiel. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos en esta mañana. Eres bueno, eres fiel, eres misericordioso. Señor Jesús, tú que conoces la condición espiritual, emocional, anímica, aún física de todos nosotros, hoy pedimos, Señor, creemos que lo habremos de recibir fuerzas, las fuerzas de Dios para continuar, para no dejar de creer, para esperar tus milagros. Señor, si hubiese algo ya muerto incluso en nuestras vidas, Señor, puede ser una relación conyugal, puede ser una situación económica, cualquier situación, Señor, una situación de salud. Señor, si aún pareciera que ya está muerto, hoy nos has recordado que tú tienes poder para dar vida donde no la hay. Y creemos, Señor, que tú lo harás en nosotros. Lo creemos. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor por un instante y vamos a descansar en Él. Sí, Señor. Eres invencible. Adora a Dios. Pero cree. Pero toma la decisión de creer. Porque Él es fiel, porque Él es digno y porque Él es el único que tiene la respuesta. Jesucristo, sí, Señor. reinas con poder. Aleluya, tu nombre, Dios. Gracias, Padre. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Oh Dios, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh Dios, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dile, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amén, amén. ¿Crees que Dios es el Dios de lo imposible? ¿De veras lo crees? Bueno, yo te desafío, así empecé mi mensaje o mi participación desde la plataforma en esta mañana. La palabra desafío. El desafío es este. ¿Te atreverás a creerle a Dios que hará aún lo imposible en tu vida? Quizás en el proceso Dios te va a decir, haz esto, deja de hacer aquello, suelta aquello, adquiere esto otro, pero el fundamento siempre será la fe. Y la Biblia insiste por muchos lados que Dios honra la fe. Por fe hemos sido justificados, el poder de la fe. Entonces simplemente hoy yo te animo a que tómate un minuto más ahí en tu lugar. Si te quieres poner de rodillas, ¿sabe qué? Que involucrar todo el cuerpo ayuda mucho. Y por eso a veces pedimos pasa al frente, hagamos un altar o ahí en tu lugar. Pero si hoy quieres decir, a ver Señor, aquí hay 1, 2, 3 asuntos que yo humanamente, racionalmente calculo como imposibles, pero hoy creo que tú obrarás. Hoy creo que tú lo estás haciendo. Hoy creo, Señor, y por fe ya recibo la victoria. ¿Cuántos se atreven a hacerlo? Entonces ponte de rodillas o pasa al frente, pero hagamos algo que involucre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y pongamos en manos de Dios ese asunto, ese tema, esa situación, mi propia vida, y solamente un argumento presentémosle a Dios para recibir que le creo, que te creo, Dios. Simplemente dile, Señor, pero te creo, pero tengo fe en ti.
en tu fidelidad, en tu misericordia, en tu palabra, en tus promesas. Y hoy en esta mañana, Señor, me paro firme en creerte, en confiar en ti, en esperar en ti. Haré lo que tú me conduzcas a hacer. Haré las cosas que tú me vayas mostrando que son necesarias, haga yo. Pero Señor, el fundamento de todo será fe. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Queremos aplicar, Dios, tu palabra en esta mañana. Y nos sigues llamando estos domingos a creerte, a ajustar la vida cotidiana, lo que somos, a que sea una vida de fe, de esperar en ti, de confiar en ti, de depender de ti, de obedecerte a ti, de agradarte a ti. Porque eso es la vida cristiana al fin de cuentas. Mas el justo por la fe vivirá. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Obra, Señor. Obra entre nosotros, poderoso Dios, misericordioso Dios. Sí, Señor. Amén. Obra en tu soberanía, pero en tu gracia y amor. Señor, hoy salimos de este lugar descansando y esperando en ti. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás, tú lo harás. Confío en que tú lo harás. Sí, Señor. Aquello, Padre, que incluso ya pareciera muerto, inerte, no tiene vida. Oh, qué bueno que hoy me recuerdas que tú eres el Dios que le da vida a lo muerto. Eres el Dios de la resurrección. Eres el Dios de la recuperación. Eres el Dios de la restitución. Gracias, Señor, por haberme llamado en Cristo Jesús. Y ahora como hijo tuyo, Señor, tengo acceso a estos recursos. Tengo acceso a ti mismo. Te bendigo por todo ello. Victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Oh, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Amén. A ti, Señor, damos honor y gloria en esta mañana, porque creemos que tú harás eso que mi mente me dice que es imposible, pero por la fe yo sé que tú lo haces posible. Sí, Señor, te bendecimos por ello.